Dios Padre amoroso y misericordioso, te damos gracias. Todos los hermanos amados que hemos sido salvos por tu sangre preciosa, nos hemos reunido el día de hoy. Por medio de las enseñanzas de hoy, queremos entender y poder aplicar en nuestras vidas. Estamos preparando todos para el seminario de la Biblia en octubre. Estamos intentando invitar muchas personas, a nuestras familias, a nuestros amigos. Permite que ellos tengan la oportunidad de llegar frente de tu palabra y abrir sus corazones para que puedan recibir la salvación. En este mismo tiempo, en otros salones se está predicando tu palabra. Hay personas que llegaron hoy por la primera vez. Por favor, cuida sus corazones para que no se distraigan y puedan recibir tu palabra. Estamos viviendo por los últimos siglos. Ayúdanos para poder estar despiertos por tu palabra. Y aquí hay muchos hermanos y hermanas que quizás estén pasando por tiempos muy difíciles, pero tú conoces todo, así que cuida a cada uno y solamente permite tribulaciones que ellos puedan endurar. Aquí están muchos hermanos que hablan diferentes idiomas, pero en vez de que esto sea un obstáculo, ayuda que por un mismo Espíritu Santo todos podemos ser unos. Te pedimos todo en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Primero de Reyes 6. Primero de Reyes. Primero de Reyes 6:24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hemos aprendido sobre este versículo hace 3 semanas. Veamos la pantalla. Estamos aprendiendo sobre Israel. El comienzo fue Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. ¿Conocen estos 12 hijos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Isaacar, Zebulón, José y Benjamín. Jesús nació del tribu de Judá. Vendieron a José a Egipto y por 400 años vivieron como esclavos. Y luego Dios mandó a Moisés y
y Dios mandó las 10 plagas, y el último plaga fue el muerte de los primogénitos. Y luego vivieron en el desierto por 40 años. Moisés murió y Josué comenzó a a guiar a Israel. Y luego llegaron los jueces. Ellos no eran como reyes, pero ayudaban a gobernar. Y habían 12 jueces, y entre ellos, 6 de ellos eran los jueces mayores, y los otros 6 eran los menores. Y luego, los israelitas tuvieron 3 reyes. El primer rey era Saúl. Luego llegó David. En nuestra iglesia tenemos 4 David. No sabemos cuál de ellos son David verdadero. Es el David verdadero. Y luego llegó Salomón. Cada uno gobernó por 40 años. Y en total por 120 años era época del Reino Unido. Pero luego este reino se dividió. Había Sur Judá y Norte Israel. En Sur Judá se quedaron 2 tribus, y los demás tribus, los 10 tribus, fueron a Norte Israel. En Norte Israel en total había 19 reyes, y en Sur Judá 20. ¿Saben dónde es capital de Judá? Es Jerusalén. ¿Cuál era capital de Norte Israel? Acabamos de leer en Primero de Reyes 6:24, Samaria. Es difícil de recordar los nombres de cada sitio, pero al menos es bueno que sepan que Jerusalén era capital de Sur Judá y Samaria era capital de Norte Israel. Todas las historias, cuando leen la Biblia, cuando aparece Samaria, quiere decir que son historias que ocurrieron en Norte Israel. El tema de hoy se trata sobre el 9º rey en Norte Israel. Aquí podemos ver Sur Judá y Norte Israel. Sur Judá, su capital era Jerusalén, y Norte Israel, Samaria. Les podría hacer preguntas luego. Si ven, aquí en el versículo 6:24, dice que Norte Israel fue atacado por Aram. Aquí es Siria hoy en día. Hemos aprendido antes sobre Naaman, sobre el rey de... Sí, sobre Naaman. Sobre la lepra. Estos son los leprosos, los que tienen lepra. Los que tienen lepra no pueden sentir nada. Cuando se sientan en un fuego, no sienten que se están quemando. Por eso dejan que su cuerpo se queme, porque no sienten dolor. La única manera de evitar de que nos quememos es porque sentimos dolor. Cuando hay fuego y nos acercamos, sentimos dolor, por eso nos alejamos. Pero cuando uno no puede sentir el dolor, su cuerpo se dañará así.
En la Biblia aparece mucho sobre la lepra. Lepra en estas épocas era una de las enfermedades más graves que existía. Dios a veces en esas épocas, para castigar a los hombres muy crueles, él daba lepra. Si vemos aquí, esto es Samaria y alrededor de Samaria estaban todos los ejércitos de Aram. Segundo de Reyes 6:25, leamos juntos. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Como estaban encerrados, no podían ni salir ni entrar. Solamente cabeza de asno era 80 piezas de plata. Esto es más o menos 400 por 80. 400 por 80. Quiere decir que una cabeza de... solamente la cabeza de asno era más o menos el precio de un carro hoy en día. Pero como la gente no tenía ninguna comida y se estaba muriendo de hambre, tenían que comer hasta cabeza de un asno, pagando tanto por eso. Más o menos 32,000 $. Pero si no compran esto, morirán porque no tienen nada de comer. Y estas, lo que ven aquí como lentejas, eran $2,000. ¿Alguna vez en sus vidas se han alimentado de una cena o un almuerzo que era más de $2,000? Como esto nos muestra que en este mismo momento, en esta época, se estaba muriendo de hambre. No había nada que comer porque estaban encerrados por los ejércitos de Aram. Si vemos capítulo 7, versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Si ven en la pantalla, Eliseo estaba compartiendo la palabra de Dios. Dios dijo que mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seahs de cebada un siclo. Pero uno de los hombres no podía creerlo y dijo,
un príncipe dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y no lo creía. Entonces Eliseo le dijo, tú lo verás, pero no comerás de ello, por su poca fe. Y si vemos en versículo 16, dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Esto nos muestra que si uno tiene poca fe y atropella la palabra de Dios, él será atropellado. Aquí, en esta historia, hoy vamos a aprender sobre capítulo 7, versículo 3. Desde aquí es otra historia relacionada a lo que aprendimos la semana pasada. Eliseo dijo, mañana todo esto se resolverá. Y aquí aparece lo que pasó. Leamos juntos. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Versículo 4. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Veamos la pantalla. En la entrada de la puerta había 4 leprosos. Y ellos estaban discutiendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero ellos, ¿por qué no estaban adentro, sino en la entrada? Porque eran leprosos. Los leprosos no eran bienvenidos. Entonces estaban hablando, charlando uno al otro. Estaban diciendo, si entramos, moriremos. Si nos quedamos, moriremos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Es de arrepentirse y ir a donde están los sirios. Y si ellos les dan la vida, vivirán, y si no, morirán. Se decidieron una decisión muy difícil. Si se quedan aquí nomás sentados, morirán de hambre. Si entran, también morirán. Entonces, la única manera era de acercarse al ejército de Aram, que era básicamente sus enemigos. Y en versículo 5, leamos juntos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Ellos, sabiendo que podían morir, entraron a uno de los campamentos, pero no había nadie. Quizás esto es algo muy raro, ¿no? Hace pocas horas había tantos hombres del ejército de Aram que estaban alrededor del castillo. Ellos solamente vieron el resultado. Ellos no saben qué pasó, dónde se fueron el ejército. Solamente vio que el ejército de Aram
dejaron todo y se fueron, tal como la palabra de Dios. Estos 4 hombres no sabían nada de si Dios había hecho o qué había pasado, pero la Biblia nos explicó el contexto. En versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a los otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Pero estos 4 leprosos ¿sabían esto? No lo sabían. Tal como Eliseo había dicho el día anterior, Dios hizo esto para que el ejército de Aram se huyeran. Dejó todo, los caballos, asnos, su campamento. Pero miren lo que pasó. Estos 4 leprosos se acercaron para arrepentirse al ejército de Aram, pero se dieron cuenta de que este ejército, ellos fueron los que se arrepintieron y se huyeron. Ellos, como todo estaba abandonado, se alimentaron, comieron, y en versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. ¿Sí ven en la pantalla? Dios hizo que todo el ejército de Aram huyeran por los sonidos. Y luego, cuando los 4 leprosos llegaron, el siguiente día, todo estaba vacío. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron era de tomar, de beber, de tomar todo, de esconder todo el oro, plata para ellos. Entraron a otra tienda y hicieron lo mismo. Ya estaban muy llenos. Ya estaban muy llenos, ya no podían ni comer más, ni seguir haciendo esto. Entonces, en versículo 9, leamos juntos. Luego se dijeron uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Dice que es buena noticia. La buena noticia para estos leprosos era que ya tienen libertad, que podían tomar de todo. Ellos fueron las primeras personas que oyeron las buenas noticias. Ellos no sabían cómo había pasado esto, no tenían contexto, no sabían nada, solamente vieron los resultados. Pero después de que estaban en esta circunstancia, uno de ellos dijo: No podemos quedarnos así, esto es una buena noticia. Tenemos que compartir esto con los demás en el castillo, al rey. Era de noche. Y quizás otro de ellos hubiera dicho: No, no digamos hoy porque ya es muy tarde. Vayamos mañana cuando salga el sol. Pero él dijo, pero uno de ellos dijo: No, tenemos que ir ahora mismo a
decir esta buena noticia a los demás en el castillo. ¿Por qué? Porque en este mismo tiempo, dentro del castillo, como nadie sabe lo que está pasando afuera, aún se alimentaban de sus hijos, aún estaban muriendo de hambre. Por eso, en esta misma noche fueron, aquí como dice en versículo 10, leamos juntos. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y 11, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Ellos anunciaron tal como los leprosos había dicho. Quizás los porteros le preguntó a los leprosos, pero ¿cómo dicen eso? ¿Están seguros? ¿Los puedo creer? ¿Saben qué pasó? Pero los leprosos no podían saber nada. Ellos no sabían qué había pasado afuera, qué era lo que hizo Jehová. Entonces solamente dijo, todos desaparecieron y no sabemos nada más. Y los porteros anunciaron lo que había dicho. Nadie sabía por qué los ejércitos de Aram desaparecieron. Pero como de todas maneras era buena noticia, sin importar lo que había pasado, anunciaron. Y en versículo 12, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Pero cuando el rey oyó este anuncio, ¿cómo fue su reacción? Él dijo: No, 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 esto es un truco. Ellos todos se escondieron para atacarnos cuando salgamos. Este rey no creía al principio. Aunque era buena noticia, no lo creía. Versículo 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: Id y ved. Si este rey hubiera ignorado esa noticia, todo su pueblo hubiera muerto de hambre aún, aunque ya no habían enemigos afuera. Y si estos leprosos no hubieran compartido esta buena noticia, todo su pueblo hubiera muerto. Versículo 15, y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Y luego, después de ver qué estaba pasando afuera, los mensajeros mandó
al rey diciendo, se huyeron. El enemigo no está ahí. Entonces, ¿qué hicieron todas las personas del pueblo? Cuando abrieron las puertas, todos salieron a comer, a tomar de las cosas que los sirios habían dejado. Todos se empujaban y estaban muy desesperados. Por eso es que atropellaron al príncipe quien no creía y él murió. En la historia de la semana pasada. En un solo día todo el problema se resolvió. El príncipe no lo creía. El príncipe decía, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y no lo creía. Esto nos indica, es como símbolo de nuestra salvación. Cuando nosotros predicamos y decimos que nuestros pecados fueron perdonados en un solo día, porque Jesús murió en la cruz solo por un solo día, y todo el pecado fue perdonado, la gente también reacciona de esa manera. No lo creen. Aunque es buena noticia, no lo creen. Estos leprosos, ¿por qué fueron los primeros que oyeron esta buena noticia? Era porque pararon y pensaron. Ellos pensaron en el propósito de su vida, en la condición de su vida. Ellos sabían que si se quedan se mueren, si entran se mueren, que ellos no tenían vida. Ellos dudaron, ¿qué tenemos que hacer con nuestras vidas? Moriremos de todas maneras. Por eso ellos fueron en busca de la respuesta y encontraron con la buena noticia. En este mundo hay muchas personas que a veces paran y dudan de sus vidas. Y cuando uno duda sobre su vida es que tiene la oportunidad de buscar la verdad. La Biblia está abierta solo para aquellos que en serio lo buscan. Vayamos a San Mateo. San Mateo 7:7. Leamos juntos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En nuestra iglesia también. A veces llegan personas que están buscando algo en su vida y luego llegan y encuentran la buena noticia. Estos leprosos también no solamente se quedaron sin pensar y dejando que su vida fluya como sea, sino ellos entendieron que no tienen vida,
que morirán de todas maneras en cualquier situación y necesitaban la salvación y fueron de busca y encontraron la buena noticia de Dios. Y cuando uno comienza a pensar profundamente, Dios les dará la oportunidad de poder encontrarlo, pero solamente a aquellos que piden y buscan, y ellos son los que hallarán. Pero saben, los leprosos aquí no eran personas ordinarios. Si un leproso se acerca, la gente diría, no te acerques a mí, aléjate. Estos leprosos que eran tratados así, eran los que básicamente salvaron a todo el pueblo, porque ellos decidieron a compartir esta buena noticia. Primero de Corintios 1:28. 1:28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los hermanos y hermanas en la iglesia de Corinto, no había muchos que tenían mucha sabiduría o muchos poderosos, eran menospreciados. Nosotros también éramos así, especialmente aquí en Canadá. Nosotros, quizás aquí sí hay canadienses que nacieron así, pero la mayoría somos inmigrantes. Llegamos aquí de otros lugares, pero ¿somos bienvenidos? No siempre. Canadá cerró las puertas ahora ya no quiere que haya más inmigrantes. Ya no somos muy bienvenidos aquí. Siempre nos dan trabajos que los canadienses no quieren hacer. Nunca nos dan buen trabajo. No tenemos mucha oportunidad aquí. Siempre da visa a los trabajadores solo para mandar que hagan trabajos en Canadá que nadie quiere hacer. Entonces por eso tenemos muchas preocupaciones. A veces no tenemos esperanza. Y durante todas esas situaciones difíciles, escuchamos la buena noticia cuando nuestros corazones están bajos y así encontramos a Dios. Pero piensen de otra manera. Digamos que nacieron muy ricos y cuando apenas llegan a Canadá ya tienen una casa, un trabajo, el mejor casa. ¿Creen que esa persona puede ser salvo? No, porque él nunca parará en su vida y pensará porque será muy orgulloso y esa persona piensa que no le falta nada en su vida, entonces no puede pensar en la vida eterna y en Dios. Por eso estos leprosos tenían el corazón muy bajo, corazón pobre, pero ellos son los que alcanzan más fácilmente a la verdad.
Cuando el apóstol Pablo estaba predicando también, cada vez que él iba a ciudades grandes como Jerusalén, era muy difícil de predicar. Pero cuando fue a la ciudad al lado del capital, que era más pequeño, podía predicar mejor. ¿Por qué? Porque la gente en las ciudades grandes, avanzados y ricos nunca piensan en sus vidas, piensan que ya tienen todo, que no les falta nada. Vayamos a Amos. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ellos, mientras que ellos tenían todo de comer, no les faltaba casi nada, en Samaria todo estaba muriendo de hambre. Por ejemplo, Jesús ya murió, Jesús ya resolvió problema de pecado y los que conocieron esto ahora pueden vivir en paz, pero los que no conocen aún están muriendo de hambre, aún no tienen paz. Y estos leprosos que entendieron sobre la buena noticia, en vez de solamente tenerlo ellos cuatro, querían compartir, porque tenían familia adentro, amigos adentro, eran su pueblo. Cuatro es un número especial en la Biblia. Aquí en la Biblia siempre aparece cuatro. Por ejemplo, Noé y sus cuatro hijos. Claro que había cuatro más, las esposas, y eran en total 8, pero los nombres de las esposas no aparecen. Así que cuatro. Y por ejemplo, Daniel y sus tres amigos son cuatro. Y entre los 12 discípulos de Jesús, Jesús solamente mostraba eventos especiales a cuatro de ellos. Y también los libros de Evangelio, en total hay San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, cuatro. El número cuatro aparece muchas veces en la Biblia. Si hay más de dos personas, lo llaman como número de testigo. Pero, por ejemplo, los libros de Evangelio que enseña Jesús, nos enseña que Jesús es rey. Y luego Marcos enseña que Jesús es como siervo. Y Lucas, el libro de Lucas explica que Jesús vino como humano. Y San Juan explica que Jesús es Dios. Estos cuatro leprosos también. Cada uno vio las mismas cosas y respondían de su manera.
Y al final pudieron convencer al rey. Estos 4 hombres convencieron al rey y salvaron a todo el pueblo. Nosotros también. Nosotros mismos, nosotros solos no podemos predicar. Si más de 2 personas apoyan y dicen las mismas cosas, puede ayudar. Esto no se trata de cantidad de personas. Aunque hayan muchos testigos y cada uno dice diferentes cosas, no va a funcionar. Lo importante es que sin importar cuántos testigos hay, todos tienen que decir la misma cosa. O sea, un mismo evangelio, no diferentes doctrinas. Ellos no sabían el proceso de lo que había pasado. El rey quizás le preguntó, dime exactamente lo que pasó afuera. ¿Estás seguro de que el ejército se huyó? ¿Me puedes decir lo que pasó? ¿Se huyeron? ¿Se escondieron? ¿Qué pasó? Pero aunque ellos no sabían nada, quizás le dijo al rey, pues nosotros teníamos hambre y fuimos y encontramos que todo estaba abandonado y comimos. Y quizás uno de ellos dijo, y yo también fui más lejos para buscar oro y plata y vi que no había nadie. O sea, cada uno compartía la misma experiencia. Entonces, mientras el rey oía las experiencias de cada uno, era mismo. Y ellos pudieron convencer al rey. Y esto nos explica sobre la predicación, evangelizar. ¿Por qué estamos hablando del evangelismo? Porque desde 5 de octubre tendremos seminario de la Biblia, tal como el seminario que tuvimos en marzo. ¿Se recuerdan del seminario en marzo? Harold, Judy, Christian, Anna, familia de hermano Harold, también llegaron a ese seminario y fueron salvos. Ahora, ya que son salvos, tenemos que ser como estos leprosos. Piensen en esto es una noticia muy grande. Aunque moramos hoy mismo, estaremos en el cielo con Jesús. Pero los que no conocen esto, no saben el propósito, no saben nada. Cuando estos leprosos fueron, quizás los porteros hubieran ignorado, hubieran dicho, ¿por qué los voy a creer a ustedes? Pero sabiendo esto, ellos aún fueron a compartir la buena noticia. De esta manera, claro que vamos a ser rechazados por nuestras familias, por nuestros amigos. No podemos esperar que cuando les compartamos esto, ellos lo acepten de una vez. Pero sabiendo esto, aún vamos a predicar. Porque Dios es quien abre los corazones de ellos. Lo único que nosotros podemos hacer es intentar. ¿Cuál es la mejor manera? No tienen que discutir con diferentes religiones. Si su amigo quizás es católico, no tiene que decir, tú estás mal, me tienes que oír a mí. No es así, no se trata de discutir. Tal como hizo los leprosos. Quizás el rey le estaba interrogando, pero decían ellos, rey, nos tienes que oír. Al menos sal a ver si estamos mintiendo o no. De esta manera le invitamos al amigo, le decimos, quizás tienes diferentes opiniones, pero al menos trata de oír una vez. Y luego, después de oír,
Si aún crees que todo esto es mentira, que todo está mal, pues conversemos, pero al menos ven un solo día a oír. Así hicieron, que vengan y lo vean. Si tienen dudas, en vez de discutir, que vengan a escuchar si en serio es mentira o no. Tal como los leprosos comieron primero, también vamos a tener cena. Preparamos cenas muy especiales para estos días del seminario. Así pueden invitar también si quieren, decirle a los amigos, ven a oír sobre la Biblia y también podemos cenar juntos. Entonces sería bueno si los invitan que vengan hasta las 6. Entonces digan, vengan a cenar. Si solamente inviten a las personas diciendo que vamos a cenar, vamos a oír, y mientras ellos comen yo iré a hablar y el primer día es muy importante. El primer día, porque el primer día del seminario yo explicaré sobre la importancia de por qué están aquí y por qué tenemos que oír esta palabra. Por eso, nuestras metas, aunque sería muy bueno si ellos puedan oír todos los días de seminario, traten de al menos traerlos el primer día, que es 5 de octubre. Regresemos a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 7:5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Versículo 9. Leamos juntos. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. En la pantalla. Tema de hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Ellos aunque ya era de noche, en vez de esperar que el sol salga, fue de repente. ¿Qué quiere decir esto? No es que tenemos que esperar por la oportunidad, por el mejor tiempo para predicar. Quiere decir que no tenemos que esperar hasta el 5 de octubre para decirle al amigo, ven hoy, sino cuando tengan la oportunidad de hablar, háganlo. No hay un tiempo perfecto para decirlo. Y si vamos a Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. Leamos juntos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Quiere decir que no tenemos que demorar. Si ahora mismo tienen el tiempo, la oportunidad, entonces prediquen ahora. No es que el próximo año venga nuestro retiro o esperar que este amigo se sienta mejor. No, no tiene que ver con las circunstancias, sino cuando tengan la oportunidad, háganlo. Y si vamos a Proverbios.
Proverbios 24:11. Leamos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Quiere decir que tenemos que salvar, tenemos que predicar. Samaria, todo Samaria se estaba muriendo de hambre. Y estos 4 leprosos oyeron buena noticia y comieron y disfrutaron de ello. Mientras que Samaria estaban yendo hacia la muerte. Por eso se apuraron para decir esta buena noticia. Leamos juntos. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios sabe todo. Dios sabe cuando nosotros tenemos la oportunidad de predicar, pero no lo hacemos. A veces nosotros decimos, es que este amigo es así, es que creo que él no va a escuchar y hacemos excusas, pero sin excusas porque Dios sabe que pudimos haber predicado, solo que no lo hicimos. Segundo de Reyes 7:9. 7:9. Leamos juntos. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Si vemos la pantalla, estos leprosos, ¿hasta qué pensaron? Dijeron, si nosotros no compartimos esto, llegará a nuestra maldad. Quiere decir que ellos pensaron en esto como algo mandatorio. Ellos sentían que si no dan esta buena noticia, habrá maldad. Pensémoslo en esto realísticamente. Digamos que ellos 4 no dijeron nada. Quizá ellos siempre, estos 4 hubieran disfrutado todo, comiendo con tanto oro, tanto plata. Podían seguir escondiendo, pero digamos que estos 4 nunca dijeron nada, pero luego, después de pasar unos días, el rey se enteró de que Aram se había huido. ¿Qué hubiera hecho entonces? Hubiera dicho a estos 4 leprosos, ¿ustedes por qué escondieron sobre esta noticia? ¿Por qué no nos dijeron mientras todos moríamos? Por eso, ellos sabiendo esto, dijo, no podemos esconder esta noticia. Tenemos que decirlo, o si no llegará la maldad. Tenemos que compartir esto ahora mismo. Por eso fueron. Esto es el bien. Esto es lo que tenían que hacer. Si vamos, segundo de Corintios 9:16. Leamos juntos. Pues si anunció el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Así pensaban los 4 leprosos. Los 4 leprosos y Pablo
tenían este mismo pensamiento. Predicar el Evangelio no es algo opcional, no es que si puedo lo hago, si no, no, sino dice, ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Es necesidad, es mandamiento de Dios. Pablo sabía esto, por eso fue a viajes misioneros para predicar. Estos 4 leprosos también predicaron esta noticia buena. Pero saben, si imaginan cuánto hermoso será predicar con un corazón contento que hacerlo obligado. Es mucho mejor que prediquen con un corazón contento de en serio querer compartir esto con los demás que predicar solamente porque Dios nos dice, predicar solamente porque están obligados a predicar. Dios está mirando nuestro corazón. Nosotros tenemos la responsabilidad. Ya no podemos dar excusas, no podemos decirle a Dios, no prediqué porque no sabía. Dios les va a preguntar, ¿por qué no predicaste? Vayamos a Romanos 10. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fuese enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos oír la palabra de Dios? Cuando alguien nos envía, cuando alguien nos envía esa noticia. Sin un predicador, ¿cómo pueden oír la palabra de Dios? Nosotros también. En octubre tenemos Seminario de la Biblia. Es tiempo de predicar activamente. Veamos un versículo más. Segundo de Timoteo 4. Segundo de Timoteo 4:1. Leamos juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto fue uno de los libros escritos por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 14 libros de la Biblia. Hay 27 libros del Nuevo Testamento, pero más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Pablo dijo, si yo no predico, recibiré maldad. Con ese corazón él predicaba y estableció muchas iglesias. Esto fue el último carta escrito por Pablo. Después de escribir esta carta, después de pocos días, murió por los romanos quien lo mató. Este libro es como sus últimas palabras. En esta carta, antes de su muerte, Pablo probablemente tenía muchas cosas que quería decir, pero lo más importante que él escribió al final, ¿qué fue? Que prediquemos sin importar el tiempo, que prediquemos cuando podamos. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que no hay un tiempo específico que es perfecto para predicar, sino
cualquier tiempo que tengamos oportunidad. Leamos una vez más. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si están callando ahora, si ustedes recibieron la salvación hace muchos años, pero aún siguen callados, eso no está bien. No tenemos que callarnos. Si en serio entendimos esta buena noticia y estamos contentos, claro que queremos compartir esta buena noticia. Entonces, después de la oración, comenzaremos la reunión. Dios Padre, quien nos hiciste enterar de esta buena noticia, te damos gracias. Aún existen muchas almas en este mundo que no conocen esto, y para ellos preparamos el seminario de la Biblia. Ayúdanos para que todos, unidos, podamos predicar a muchos. Todo te lo pedimos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.